Buenas noches, comenzamos una nueva edición de Decisión. Estamos aquí por Canal 2 de CPTV y esta semana está marcada, en realidad la que pasó y todos estos días, por la apertura de sesiones del Consejo de Representantes, que fue la semana pasada y en la que se esperaba, lo habíamos charlado el lunes anterior, un discurso fuerte del intendente Esteban Avilés, que finalmente no se dio. Hubo un discurso bastante moderado, tranquilo, venía sí de muchas críticas hacia el gobierno provincial, primero por la contaminación, el saneamiento del lago San Roque, luego por todo lo que tiene que ver con la seguridad, en la que se habían empleado también los centros vecinales de la ciudad, y se esperaba por eso que el discurso anual para abrir las sesiones del Consejo de Representantes tuviera un tenor de ese estilo, también que había venido marcando durante todas las aperturas de sesiones cuando fue intendente desde 2011 en adelante. Recuerdan que en aquella época de los primeros años el tema central era la pelea con la cooperativa integral. Finalmente hoy no es un rival porque ya no tiene más el servicio de agua, que era el más potente. Sí, todavía tiene el de cloacas y está todavía en pugna el tema de la capitalización, pero bueno, hoy no está más como adversario. Vamos a escuchar o a ver un pequeño fragmento de ese discurso de apertura que fue la semana pasada en el Salón Auditorio. Social de la ciudad. La forma de crecimiento que evidenció Carlos Paz en los últimos años, con una aceleración por factores coyunturales ajenos a nuestra planificación, va en desmedro de las condiciones ambientales que se buscan preservar conforme a lo establecido por nuestra Carta Orgánica Municipal. Los 12 meses de suspensión de la aprobación de edificios de viviendas colectivas, de oficinas y de usos mixtos están pronto a cumplirse, pero haremos uso de la prórroga dispuesta en el artículo 1 de la Ordenanza 7001 hasta la sanción de la nueva norma. En el mes de mayo presentaremos a la sociedad el Plan Integral de Inversión para el saneamiento ambiental y turismo sostenible, dando a conocer la planificación de obras a futuro. Ya hemos comenzado los procedimientos administrativos para llevar adelante este plan. Para nuestro gobierno, la red cloacal es una prioridad. Desde la recuperación del servicio de agua a la esfera municipal, garantizamos a todos los usuarios del sistema del acceso de agua potable. Realizamos una fuerte inversión en el laboratorio de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca. Bueno, ahí estaba uno de los extractos, las partes fundamentales del discurso que estaba pendiente, esta situación que se había planteado el año pasado cuando asumió su primera gestión de esta nueva etapa en el gobierno, sería la tercera gestión en realidad, de la prohibición de la construcción en altura, de edificios en altura en la ciudad, enmarcado en una política que había llevado adelante en otra parte de sus gobiernos, creo que fue allá por el 2015, que había tenido una decisión similar, o creo un poquito más atrás. Bueno, está con nosotros Martina Cassesi, quien es la presidenta de la Asociación Inmobiliaria. No me quería equivocar como una vez que me valió un reproche de alguna persona. Pero bueno, Martina, vos sos la presidenta además del CEPUA, que es el Consejo de Planificación Urbano Ambiental de la Ciudad, también creado por Carta Orgánica en 2007, se conformó un poquito después, pero bueno, es una entidad que no tienen todas las ciudades de Argentina ni de Córdoba, y que es la que se encarga de emitir dictámenes que tienen que ver con el crecimiento, con el urbanismo de cada ciudad. Como presidenta, primero, ¿qué es lo que pasó? Ustedes ahora elevaron ese dictamen al Consejo. Sí, tal cual. Bueno, primero sí, como decís, aclarar en relación al CEPUA, que es el Consejo de Planificación Urbana y Ambiental, que lo que tiene de beneficioso y es muy virtuoso, que decías vos que no existe en todas las ciudades, es que está compuesta por distintos organismos y entidades de la ciudad. En este caso, en nuestro Consejo de Planificación Urbana, estamos nosotros como asociación inmobiliaria, está el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, está CEPIA y está ADARSA. Y la verdad es que, bueno, todos, ahora en función de esto que ya paso a contarte,
exponemos nuestras posturas en función de dónde estamos y a qué estamos representando, ¿no? Pero la verdad es que está bueno porque se escuchan muchas voces y eso es importante. El verdadero pluralismo democrático. Sí. En función de esto, bueno, lo que pasó es que teníamos un código de edificación vigente. El año pasado se sancionó una ordenanza que era la 7001, que restringía en algunas zonas lo que tiene que ver con la construcción concretamente, ¿no? Hoy, esta ordenanza establecía que no se pueden construir más de 6 unidades de vivienda colectiva en un lote. Esto era por 1 año y se encomendaba al CEPUA para que, exponga, digamos, su postura en relación al código de edificación en concreto, ¿no? Y ver si de ahí podía salir algo mejor a lo que teníamos anteriormente. Esta ordenanza se sancionó el año pasado, en agosto, y establecía claramente que teníamos 1 año para trabajar en esto y en caso de no haber un dictamen que después pasa al Consejo y se apruebe, se prorrogaría 1 año más, que eso es lo que explicaba recién el intendente. Se procedió a esa prórroga por 1 año más para poder seguir trabajando en relación a esto. Yo entendí otra cosa en el discurso. Yo entendía que hasta tanto el Consejo apruebe ese nuevo dictamen, se determinaba... Bueno, puede ser que sea antes. Sea antes. Pero ahora está prorrogado. En principio tenemos hasta agosto la 7001, claro. Puede que haya una aprobación anterior, se sigue trabajando. O sea, si bien desde CEPUA se emitió un dictamen, todavía ese dictamen no fue aprobado en el Consejo. En el Consejo, tal cual, en el Consejo de Representantes. El Consejo de Representantes es el que manda al CEPUA, es un organismo, digamos que depende del Consejo. En realidad el CEPUA es autónomo y en realidad es no vinculante. Nosotros lo que hacemos es emitir un dictamen en función de nuestros conocimientos, en el caso el Colegio de Arquitectos, de los colegiados, en nuestro caso de los asociados, la postura de cada asociación está representando a los integrantes de esa asociación. Y eso es lo que llevamos y discutimos en cada plenaria de CEPUA. De ahí sale el dictamen. Este dictamen, puntualmente, salió con algunas opiniones en contra. De hecho, digo nosotros como asociación inmobiliaria, porque en mi caso estoy acá representando al CEPUA y también a la asociación inmobiliaria, salió con nuestro voto en contra. También salió con el voto de ingenieros y de arquitectos en contra. Este dictamen que pasó, que tendría que ser tratado ahora en el Consejo de Representantes. Pero sí salió avalado por el cuerpo, que es el CEPUA. Por mayoría de CEPUA, sí. Bien, eso sí. Ahí el intendente deja entrever algo que siempre los que hacemos este trabajo de hace muchos años vimos, que sobre todo se dio en la década de 2000, con el boom sojero del país. Ahí fue cuando, pasó después lo de las retenciones. Previo a las retenciones y previo a todo lo que se dio en nuestro país con la generación de la grieta, que le llamamos los que hacemos un poco de política, se dio este boom, el boom de la construcción que vino a la par del boom sojero, ¿no? Y se desmadró un poco. ¿Ustedes ven que está bien que de alguna forma se controle, pero no están de acuerdo con la forma que se decidió controlar? Sí, a ver, hay muchas posturas en relación a esto. Lo que planteamos las organizaciones, asociaciones en realidad que estuvieron en contra de este dictamen, fue que si no se construye o si no se sigue construyendo de la misma forma que se estaba construyendo en el centro de la ciudad, porque en realidad se plantea la disminución en ciertas zonas, pero en el centro por ahí es la que más se vería afectada, la ciudad va a tender a expandirse, ¿no? Entonces, si eso sigue pasando, en realidad Carlos Paz va a seguir creciendo porque es cierto esto que vos planteas, digamos que hay una plusvalía sojera que viene a invertir a nuestra ciudad,
Hoy está un poquito mermada, pero bueno, sí, sigue, sí. pero sigue estando. Bueno, eso se continuaría, digamos, solamente que en vez de concentrar la ciudad en el centro, se expandiría y, bueno, invertirían o en ciudades aledañas, como hemos visto en Malagueño, sí. Siquiman, hay muchas ciudades por ahí más pequeñas que hoy están intentando atraer a esos inversores, ¿no? Y una de las cosas que se planteaba es, bueno, si nosotros los echamos de alguna forma, ¿no? Porque les restringimos esta posibilidad de construcción, acá lo más probable es que esos inversores se vayan a las otras ciudades y eso va a generar un impacto económico en nuestra ciudad, sin perjuicio de la otra postura que hay, que también, a mi entender, es válida, que es, bueno, la cuestión ambiental, ¿no? La construcción desmedida no es buena. Lo que decimos es, bueno, hay que medirla, también tenemos que tener en cuenta la cuestión sustentable, la cuestión de recupero de agua. Lo que escuché por ahí en algunas de las instituciones, no la tuya, pero de otras, es que como que había sido poco consultada y justamente está el dictamen para eso, ¿no? Antes, cuando se decidió la vez anterior, en el discurso anterior del intendente, que lo determinó mandando una ordenanza, un proyecto de ordenanza al Consejo, que es la que está vigente ahora, Sí. se determinó inconsultamente, es lo que plantean en ese momento. Sí, no... Ahora ver, sí. Sí, es cierto que en el CEPUA se venía hablando del tema de la construcción, puntualmente del código de edificación, y de que veíamos que Carlos Paz había crecido y por ahí en una forma desigual, ¿no? Que también el código fue cambiando muchas veces en periodos cortos de tiempo y por ahí esto generaba que tuviéramos un perfil urbanístico muy heterogéneo. Por ahí ves un edificio de 6 pisos, uno de 5, uno de 3 y quizás en una misma cuadra. Entonces estábamos pensando y tratando de mejorar eso. Pero bueno, la realidad es que la ordenanza 7001 no fue consultada previamente con el CEPUA, nos desayunamos en agosto del año pasado todos con esa norma. Ahora, digamos, en este caso sí, ahora ya sí. Y ahora ya está vigente y bueno, todo este año la verdad es que desde CEPUA hicimos un trabajo muy a conciencia y que bueno, también esto quiero resaltarlo sobre todo por mis compañeros, los representantes de las distintas asociaciones que participan activamente y dedican mucho tiempo, conocimiento, esfuerzo. Entonces, bueno, sí, se vino trabajando durante todo este año para lograr, bueno, esto que puntualmente el dictamen fue, como te digo, con nuestra postura en contra, pero bueno, sí hubo muchos debates que son enriquecedores, a mi entender. Uno de los datos que arrojó el censo fue que Censo 2022, fue que Carlos Paz es una de las ciudades con menos densidad poblacional comparado con las casas. Cuando se tiene en cuenta la cantidad de departamentos y casas que hay, una de las que más era La Calera, creo, bueno, no recuerdo la otra. Pero eso tiene que ver mucho también con la cantidad de departamentos ociosos que hay en la ciudad, ¿no? Sí. Mira, uno de los fundamentos para la modificación, digamos, que se planteó, que en realidad vino desde la unidad técnica, porque dentro de CEPUA hay una unidad técnica que por ahí es la que organiza un poco qué se va a trabajar y después, bueno, lo lleva a la plenaria concretamente y cada asociación cada colegio se va con eso para después trabajarlo internamente. Pero dentro de la unidad técnica, uno de los fundamentos que se planteaba era esta cuestión de la densidad, ¿no? De cómo crecería si la ciudad sigue proyectada de esta forma. Y investigando un poco, y en realidad esto fue Arquitectos el que lo planteó puntualmente, no eran datos del todo reales, en el sentido de que el fundamento estaba presentando una densidad que tenía que ver más con una ciudad muy grande que con Carlos Paz y con las posibilidades concretas que Carlos Paz tendría si seguiría construyendo así. Entonces, bueno, eso también llevó a una discusión bastante prolongada sobre el tema, porque, bueno, a ver, para arrojar un resultado correcto también tenemos que trabajar con datos correctos, eso es clave. La otra cuestión que te quería preguntar es cómo está el negocio inmobiliario hoy en la ciudad para ustedes que son de lo más chiquito a lo más grande, los inmobiliarios, cómo se está moviendo, venta, alquileres, el tema de la ley de alquileres también es complejo.
Bien. En cuanto a lo que es ventas, ahora hubo una reactivación del sector pequeña. La realidad es que venía muy, muy frenado y en los últimos meses vimos que hay un poco más de movimiento. En lo que es alquileres, bueno, al derogarse la ley sí hay un movimiento mucho más grande. Si bien teníamos muchísima demanda de alquileres, de hecho el año pasado fue gravísima la situación, la crisis habitacional que vivimos, porque era gente que llamaba por teléfono desesperada porque se vencían contratos. El propietario no quería alquilar. Y el propietario, sí, a veces no quería, sí, la realidad es que los que podían, sí, tal cual, no lo alquilaban. Este año, bueno, disminuyó la demanda porque puntualmente creo que se agrandó muchísimo la oferta, que esto tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres, pero también tiene que ver con que los servicios aumentaron muchísimo, y por ahí es difícil sostener un inmueble desocupado tanto tiempo. A veces son propietarios que tienen la casa en venta y bueno, no la venden, y antes quizás le daba igual tenerla desocupada y ahora vieron que se derogó la ley de alquileres, más que los servicios subieron un montón y bueno, entonces acceden a poner en alquiler su inmueble. Bien. Te agradecemos mucho la visita. Gracias a vos. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de y el cuidado entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541 52 88 17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospacenses nos cuidamos entre nosotros. Desde la gestión municipal siempre le decimos la verdad a los vecinos. Hoy, el gobierno de la provincia de Córdoba está ausente ante la poca presencia de policías en nuestra ciudad. La situación es grave. Desde diciembre venimos reclamando la escasez de policías en nuestra ciudad. Más allá de la constante inversión del municipio en materia de prevención, es urgente sumar más efectivos policiales. En este puesto de control, como en todos los que hacemos en la ciudad, lo hacemos solo, sin acompañamiento policial. Especial lavado en Genesio. Encontrá lo mejor en lavarropas, secarropas y lavavajillas en 12 cuotas sin interés con Naranja X, 9 sin interés con Visa y Master o 4 sin interés con Crédito Genesio. Comprá online en genesiohogar.com.ar. En la vía pública convivimos todos.
peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños de... Segundo bloque de decisión y nos metemos en un tema que ya no es solamente de Venezuela, es latinoamericano y hasta mundial, ¿no? La crisis generada después de la elección en la que bueno, no hubo ningún tipo de transparencia que diera cuenta de Maduro es el verdadero ganador de las elecciones porque no se mostraron los papeles, las actas que den cuenta de eso, ¿no? Estamos en contacto con Alejandra Conti, que es periodista especializada en temas internacionales. La saludamos por Meet. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Tanto tiempo. Bueno, Tanto tiempo. Ale, bueno, la pregunta primera, bueno, hoy hubo manifestaciones esta semana de, hace poquito de Cristina Fernández. También esta tarde vi que Estela de Carlotto también habló y planteó que, bueno, Maduro iba camino a ser un dictador si no mostraba transparencia. Bueno, primero, ¿qué pantallazo nos podés hacer de lo que ha pasado? Bueno, a una semana y día después de las elecciones en Venezuela, la situación parece trabada en una negociación que encararon los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México para tratar de ver cómo hacen para que Maduro al menos muestre las actas electorales, cosa que no ha hecho hasta ahora, lo cual puede interpretarse como un símbolo de que realmente no las tiene, no puede demostrar que ha ganado las elecciones, y una negociación muy difícil y con una salida que no se vislumbra, la verdad, porque es sumamente difícil que Maduro acepte la posibilidad de renunciar al poder porque le espera la cárcel a él y a por lo menos su entorno más cercano, que son unas 6 personas, pero también todo un sistema de militares sobre todo, con el cual el chavismo se blindó durante estos 25 años, tanto durante el gobierno de Chávez como durante el gobierno de Maduro. ¿Cómo es que se blindó? Pues desde el comienzo Chávez le dio a los militares privilegios que nunca habían tenido, desde políticos hasta económicos y de negocios y negociados de todo tipo. Hay militares a cargo de alcaldías, ministerios, funcionarios de todos los niveles y también hay militares involucrados en el narcotráfico y en el tráfico de armas. Esto habla de un esquema sumamente complicado de desarmar y que no está claro si una negociación política con 3 presidentes que parece que están más preocupados por cuidar su frente doméstico que realmente encontrar una solución para Venezuela va a lograr su cometido. Contanos, Ale, cómo emerge la figura de Maduro tras la muerte de Chávez, que fue como, el otro día escuchaba un análisis que fue como el que planteó una revolución, pero fue cambiando su discurso a medida que se iba planteando un escenario, porque él es militar, ¿no? A medida que fue cambiando el escenario internacional, sobre todo latinoamericano, donde todo se va girando en esos momentos hacia la izquierda, lo fue modificando su discurso a transformarse en este líder bolivariano que él se autoproclamaba, y luego, bueno, muere y emerge esta figura de Maduro que también tiene su diferencia con Chávez, creo. Mira, en realidad Maduro fue canciller, fue vicepresidente de Chávez, y Chávez fue muy claro en que era su heredero, lo dijo taxativamente. Según la Constitución, y mostraba el librito, hay un video circulando en estos días por las distintas redes, tienen que votar a Nicolás Maduro. Maduro era un hombre cuya principal virtud era la obediencia ciega y total a Chávez, una persona sin otra formación que el secundario, que fue conductor de colectivo y gremialista de los conductores, pero que no había hecho otra cosa más que seguir las
las reglas de Chávez en todo sentido. Nadie apostaba mucho a que pudiera permanecer en el poder, sin embargo fue lo suficientemente hábil como para aprovechar el sistema que heredó de Chávez y fortalecerse en él a un precio de un autoritarismo brutal, con represión, con presos políticos, con muertos, con torturados, con una tiranía, que parece que recién están viendo algunos, pero bueno, y esa tiranía costó que Venezuela perdiera no menos de 7 millones de ciudadanos que buscaron el exilio ante la imposibilidad de poder vivir libremente en Venezuela, de poder expresar sus ideas, y con una economía desbocada que se está tranquilizando en los últimos tiempos a raíz de una dolarización no muy proclamada, es decir, una dolarización de facto, pero de la cual el régimen no se jacta. A su vez, Maduro contó con la alianza por necesidad con socios como Cuba, Irán y China. Cuba, por ejemplo, controla lo que es el registro civil, los documentos de identidad, los registros de los ciudadanos, es todo manejado por Cuba directamente. Para que te des una idea de la magnitud de cómo están imbricados ambos regímenes, para darte una idea de qué depende Maduro realmente. La mirada de Lula ya se conoce, también es llamativo lo del presidente Boric, y ahí se entiende un poco la cuestión de las izquierdas y las derechas, ¿no? Porque es muy loco que en este caso, por ejemplo, estén de acuerdo Boric y Milei, ¿no? Que son extremos totalmente, bueno, de un lado y del otro. Pero ¿cómo ves esas múltiples lecturas que dan en contra, sobre todo, hacia la figura de Maduro y lo que ha pasado concretamente con la elección? Bueno, la elección es producto del resultado de varios factores, de la diplomacia que impulsó que hubiera elecciones, que Maduro no tenía ninguna intención de hacer, pero bueno, las presiones internacionales, la diplomacia y también la necesidad de Maduro de ganar tiempo. Él es un especialista en ganar tiempo, prometer que va a hacer algo, ir desgastando al enemigo, y él confiaba que la oposición iba a estar tan dispersa como siempre, o iba a ser tan poco eficiente como siempre. Colaboró, por supuesto, boicoteando y prohibiendo la presentación de los líderes naturales de la oposición. La oposición que por una vez no ayudó a la dictadura y se unió, que esa es una verdadera novedad, porque realmente la oposición venezolana ha metido la pata innumerables veces al presentarse desunida, no ponerse de acuerdo. Bueno, en este momento estaban de acuerdo. Corina Machado eligió un hombre que contó con la aprobación, un hombre que fue diplomático, que incluso fue embajador en Buenos Aires y que es conocido por su moderación. Bueno, la fórmula le salió mal a Maduro, y ahora lo que vos decís de las reacciones de los presidentes latinoamericanos, lógicamente depende cada uno de su ideología y de su racionalidad también. Boric parece pertenecer a una izquierda racional, una izquierda que no puede aceptar una dictadura, por más que se diga de izquierda. Milei, bueno, tiene una posición extrema en todo sentido y también lo tuvo en esto. Lula, Petro y Calderón, que son López Obrador, que son los presidentes que están interviniendo ahora, están muy preocupados por lo que implicaría la continuidad o el agravamiento del conflicto en Venezuela. ¿Por qué? Porque esos países son los que reciben más inmigrantes venezolanos. Y sería un desastre seguir, sobre todo para Colombia, seguir recibiendo inmigrantes a mansalva. Por otra parte, también ellos, ante su electorado, tienen que mostrar una posición más firme. No le pueden ya justificar cualquier cosa a Maduro, como han venido haciendo todo el tiempo, y sobre todo cuando ha quedado tan en evidencia que no está claro el resultado de las elecciones y cada día es más creíble que hubo fraude y que Maduro perdió. Alejandra, recordemos que también la palabra Venezuela se la transformaba en Argentina como Argenzuela desde la oposición al kirchnerismo, porque planteaba justamente que lo que buscaba el kirchnerismo es transformarse en Venezuela, como ese jueguito de palabras,
pero ha tenido mucha implicancia en nuestra política, siempre la tiene, lo que pasa en Latinoamérica. Si imagínate, hoy se está hablando de que la crisis que se nos viene económica, sobre todo más crisis todavía, tiene que ver con la caída de la bolsa de Japón. Lo que pasa en Latinoamérica de alguna forma implica mucho más. Pero ¿cómo ves que eso, la figura de Chávez, también me acuerdo peleándose con el rey de España aquí en Argentina, ha influido en la política argentina, la política venezolana, lo que pasa en Venezuela? Lo que pasa. Bueno, los Kirchner han sido siempre muy admiradores de Chávez. No era una cuestión de una amistad desinteresada, porque acordate que los Kirchner tomaron préstamos de Venezuela a una tasa altísima, mucho más alta que la tasa internacional, pero bueno, eso los ayudaba a decir que no dependíamos de los organismos financieros internacionales a los cuales demonizaban. Además hubo tráfico, ¿te acordás de la valija de Antonini Wilson? Claro, Hubo tráfico de dinero, aparente financiamiento de campañas electorales de los Kirchner con dinero venezolano. En cuanto a esas actitudes de Chávez y de otros contra el rey de España, contra Bush, yo veo que en eso hay mucha impostura, mucha falsedad por la galería, como se dice, a los fines de quedar bien con la clientela propia, pero que en nada ayudó, y los resultados están a la vista, a la mejora o al bienestar del pueblo, absolutamente nada. Alejandra, y el devenir, lo que viene ahora para la mirada argentina, bueno, lo que pasó también en la embajada, que generó mucha tensión, el hecho de que esté cercada, no sé qué pasó al final con la gente que estaba asilada ahí en la embajada, no lo seguí muy al pie, pero ¿cómo sigue para la relación diplomática? No, relación diplomática no hay, porque ahora ya había un encargado de negocios, no había embajador. Y Brasil está a cargo ahora de la embajada argentina, y eso sucede cuando los países entran en conflicto, que un país amigo de ambas partes toma el control, no el control, sino que se hace cargo de los intereses de ese otro país ante, en este caso, Venezuela, en este caso es Brasil. Y lo que viene se ve muy complicado, terriblemente complicado, porque por un lado, si las manifestaciones son masivas, puede generar más represión todavía, que ya ha sido mucha, Hay no menos de 20 muertos, hay heridos, hay 300 detenidos, presos políticos en este momento. Si esa represión aumenta, bueno, el saldo es incalculable. Por otra parte, se especula mucho con que, si bien, como te decía antes, el régimen depende mucho de los militares, que son parte del chavismo, se tiene en cuenta que los militares de media y baja graduación son gente de origen más humilde que estarían reprimiendo a las mismas personas o la gente de su mismo sector socioeconómico, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos. Entonces se especula mucho con que si las manifestaciones son masivas y al mismo tiempo los militares de baja graduación logran abrirse o dividir el frente militar, ahí podría haber una brecha por la cual podría caer el régimen de Maduro. Sin embargo, eso todavía no está ocurriendo, no está a la vista. Y en cuanto a las negociaciones y sus posibles soluciones, ¿qué le pueden ofrecer los tres países a Maduro que no sea permanecer en el poder? Porque a él lo que le conviene es permanecer en el poder. Un exilio dorado no puede alcanzar a todos los involucrados y a todos los que, si viene un gobierno democrático, tendrían que ir presos. Y por otra parte, una amnistía para evitar que sea un desastre, tampoco sería completamente satisfactorio para la mayoría de la gente. Entonces estamos ante lo que podría ser una mala solución o una solución menos peor. Es realmente muy difícil, muy complicado, y en este momento me parece que los países que están haciendo algo están tratando de buscar la menos peor de las soluciones, que no va a satisfacer a nadie. Pero bueno, a la larga hay que preguntarse qué es más urgente, el bienestar del pueblo peruano
venezolano, me confundí, o que Maduro vaya preso. Tal vez la condición del bienestar del pueblo venezolano no es que Maduro vaya preso, Claro, que sería lo más justo. ¿no? Una salida de invasión internacional, como pasó, recuerdo, en Panamá, o que no se replique la situación de Nicaragua, ¿puede darse o no? En este momento todo es posible. El régimen venezolano puede derivar hacia un modelo nicaragüense de más represión, más mano dura, exiliar a los opositores. La verdad es que en este momento todo es posible. No hay una pista de por dónde puede ir la salida a este laberinto en el que estamos. Gracias, Alejandra. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba con nosotros Alejandra Conti, una especialista de muchos años de trabajar en redacciones de diarios en temas internacionales. Y nos vamos a una pequeña tanda y volvemos enseguida. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios públicos para una convivencia sana y armoniosa entre vecinos. Desde el municipio ya iniciamos la capacitación para ser observadores comunitarios, tanto de agentes municipales como de prestadores privados de vía pública que serán formados en RCP y buenas prácticas ciudadanas, como taxis, remises, transporte público, recolección de residuos, transporte escolar, servicios de emergencias, entre otros. Más de 412 vehículos en vía pública coordinarán el trabajo con el monitoreo 24 horas a través del nuevo canal de seguridad BCP, el 3541 5288 17. A partir de este momento, el municipio ya queda habilitado para el uso de las imágenes de la sala de monitoreo, intensificando la prevención y con la posibilidad de realizar actas administrativas para quienes no cumplan con las ordenanzas vigentes. Los carlospacenses nos cuidamos entre nosotros. Desde la gestión municipal siempre le decimos la verdad a los vecinos. Hoy, el gobierno de la provincia de Córdoba está ausente ante la poca presencia de policías en nuestra ciudad. La situación es grave. Desde diciembre venimos reclamando la escasez de policías en nuestra ciudad. Más allá de la constante inversión del municipio en materia de prevención, es urgente sumar más efectivos policiales. En este puesto de control, como en todos los que hacemos en la ciudad, lo hacemos solos, sin acompañamiento policial. Especial lavado en Genesio. Encontralo mejor en lavarropas, secarropas y lavavajillas en 12 cuotas sin interés con Naranja X, 9 sin interés con Visa y Master o 4 sin interés con Crédito Genesio. Compra online en genesiohogar.com.ar. En la vía pública. Buenas noches, seguimos en el... Saludé de nuevo, pero bueno.
Se ríen ahí. La cuestión es que estamos en el tercer bloque, no es buenas noches ni nada. Vamos al último bloque de decisión, que lo tenemos aquí con nosotros en Meet a Juan Emilio Guevara, que es el jefe de gobierno del municipio de San Esteban. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches, ¿cómo te va? Juan Emiliano soy. ¿Te querés siempre se presta para la confusión el nombre. Juan Emiliano. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a cambiar. No hay bueno, problema. empecemos de nuevo. No hay ningún problema. Realmente te querés saludar a vos y dije buenas noches de nuevo. Pero la cuestión tiene que ver con contarnos un poco desde tu municipio cómo se está desarrollando esta parte del año, en un año que no es fácil para las economías de los pueblos chicos, ¿no? Tal cual, creo que más allá del tamaño de la población y del tamaño del municipio, creo que es un año difícil para todos los gobiernos locales. Yo tuve la suerte, y lo repito cada vez que puedo, de haberme hecho cargo de una administración ordenada, entonces sabía con lo que me iba a encontrar al momento de asumir la intendencia, así que hemos tratado de continuar con este orden administrativo que nos ha permitido, más allá de un año adverso en cuanto a lo financiero, haber hecho inversiones que nos permitan mejorar, por ejemplo, la calidad de la prestación de los servicios, que era un objetivo que nos habíamos planteado desde un principio. Pudimos comprar herramientas manuales, maquinaria de mano, algunos vehículos también que fueron destinados a la prestación de los servicios públicos, y en las últimas semanas la compra, por ejemplo, de un camión 0 kilómetros a través de un financiamiento brindado por la empresa que nos provee este camión, esta unidad. Así que bueno, vamos poniéndole el pecho con orden administrativo, pero con decisión también, ¿no? Sabemos que nos enfrentamos a un año difícil, pero bueno, estamos tratando de capear el temporal, digamos. Uno de los temas que se planteó este año fue la aparición lejos del censo, pero fue en 2022, pero recién, mucho tiempo después, se conoció la cantidad de habitantes por ciudad. Tenemos el de departamento, pero no por ciudad. ¿Cómo les fue a ustedes en materia de crecimiento? Mira, la población creció. El censo, según mi punto de vista, también ha dado un número menor. No sé si tan lejos como ha ocurrido en poblaciones cercanas por ahí a Villa Carlos Paz, y que uno ha tenido conocimiento por diálogo que hemos tenido con algunos intendentes y jefes comunales. En San Esteban nos dio 1.213, si no me equivoco, pero con un padrón superior a las 1.000 personas. Entonces, hay números que no cierran, claro, que no son coincidentes. Pero bueno, nos ha dado por debajo de la población real, no tan lejos como le ha dado a otras localidades. ¿Cómo se da, en el caso de ustedes, la interrelación con los pueblos vecinos para, imagino, no solo con lo turístico, sino con otras cuestiones más de orden cotidiano, esa ayuda que ustedes le pueden dar al otro y que también pueden recibir? No, es buena. Felizmente es buena la relación con los intendentes que uno tiene habitualidad en el trato, que es Capilla del Monte, Los Cocos, La Cumbre, Charbonnier. Somos del corredor Punilla Norte, digamos, las últimas localidades del departamento. Y el diálogo es bueno, el trabajo mancomunado es bueno también. En materia de prevención, por ejemplo, en esta época, en materia de prevención de incendios, estamos trabajando en conjunto con La Cumbre, con Los Cocos, con Capilla del Monte. Así que felizmente es buena la relación. Más allá del color político, es buena la relación. Emiliano, uno de los temas, así como planteaste vos el tema de la prevención de incendios, hay 2 o 3 puntos centrales que tienen casi todos los pueblos de Punilla, que son la falta de agua y, por otro lado, el tema de los basureros a cielo abierto. ¿Cómo lo vienen trabajando ustedes a esos 2 temas? Nosotros, respecto de la prestación del servicio de agua, por suerte no tenemos inconveniente. La mitad del pueblo se provee con agua del río, la otra mitad con agua de vertiente, en otra zona de captación, y no hemos tenido faltante de agua. Puede haber faltante de 1 o 2 días en alguna época por alguna rotura de un caño maestro en alguna zona puntual del pueblo, pero después ni siquiera en la época de verano y cuando la población aumenta a causa del turismo, digamos,
hemos tenido falta de agua. No es una preocupación inmediata para nosotros. Sí, el tema de los basurales a cielo abierto incrementa la preocupación en esta época, que es época de temporada alta de incendios, pero en cuanto a la gestión de los residuos, hemos comenzado ya hace un tiempo, reflotado un viejo programa de recolección diferenciada en la localidad, que ha generado un buen impacto en los vecinos, así que hemos disminuido la generación o el volumen diario de residuos sólidos urbanos, pero seguimos tirando, o el destino final de nuestra basura es un basural a cielo abierto. Estamos trabajando con la provincia en tratar de dar una solución definitiva, porque hasta ahora son paliativos, pero bueno, ningún municipio creo que con inversión propia o con iniciativa propia puede hacer algo si no es un trabajo mancomunado y a la vez en relación con la provincia. Claro, recibiendo... Eso no es una solución inmediata, pero creo que a mediano plazo lo vamos a lograr. Vamos a tratar de erradicar los basurales en todas las localidades. Justamente hoy se habla de, a partir del planteo de la presidencia de Javier Milei, de que no hay, el Estado no va a hacer obras, pero sí lo está tratando de diferenciarse en ese sentido la provincia, ¿no? Sí, compartimos esta visión de que sin obra pública las comunidades no progresan. A ver, no es hacer cordón cuneta o mejorar solamente el barrio. Una inversión en urbanizar un barrio pone en marcha la economía local. Eso desde el vamos. Después toda la mejora en infraestructura casi que es secundaria. Lo inmediato es que se pone en marcha la economía local, ¿no? Con dinero que va al bolsillo del albañil, del contratista y a su vez se traslada al remisero, al transportista escolar, al almacenero. Así que felizmente el gobierno de la provincia de Córdoba tiene esta mirada de que sin obra pública no hay progreso. De hecho, estamos armando en comunicación con el gobierno y proyectando una ampliación de la red de gas natural acá en el pueblo para llegar a Dolores y a un colegio primario de característica rural que tenemos ahí, y en paralelo también armando un proyecto de obra de cordón cuneta para mejorar un barrio que nos demanda mucho arreglo de calles en la época de verano, por ejemplo. Con cordón cuneta, más allá de mejorar el barrio, solucionaríamos este problema de mantenimiento permanente que nos demanda en verano, por ejemplo, ¿no? Y es obra pública que una localidad como la nuestra no puede ejecutar con recursos propios. Así que siempre se dependen de los gobiernos centrales para obra pública, y bueno, compartimos la mirada del gobernador Jair Llora de que la obra pública es necesaria. La relación, ya hablamos de los intendentes más cercanos, pero se da también a todo el departamento con la comunidad regional Punilla, en la que están representados todos los municipios, salvo Carlos Paz. ¿Cómo viene sucediendo hasta lo que va del año ese encuentro entre intendentes y presidentes comunales? No, muy buena, han sido positivas las reuniones, han surgido algunos trabajos en común, alguna agenda en común. Nos atraviesan problemáticas comunes, como mencionabas recién, que es el tema del agua, el tema de los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, y otros que son muy distintos entre las comunidades del sur del departamento y las del norte, por ejemplo, el tema de la cuenca en la zona de Carlos Paz, y a nosotros por ahí las preocupaciones son otras. Te doy un ejemplo en cuanto al acuerdo que tenemos con todos los intendentes en algunos sentidos. Hemos comprado de parte de la comunidad regional un carro, un tráiler para ser afectado a la patrulla rural de la policía de la provincia, para, por ejemplo, solucionar un problema que sí nos atraviesa a todos, que es la deambulación y la permanencia de animales sueltos en el costado de la ruta 38, que causan accidentes, y bueno, uno nunca sabe la magnitud que pueden tener. Así que el trabajo en la comunidad es muy bueno, y el diálogo es excelente con todos los intendentes. Justo te estaba por preguntar, la ruta 38 todavía no llega en este tramo de obra a esas comunidades del norte, pero en algún momento va a llegar. Venía bastante rápida hasta que, bueno, pasó todo lo que pasó a nivel de obra pública en el país, ¿no? Y está como, no sé si detenido, pero más tranquila. Y los beneficia a ustedes el paso de la ruta 38, que no va a ser tan fuerte por el medio de la localidad. Mira, yo no conozco con precisión el trazado
por la localidad. Por trascendido sé más o menos por dónde va a pasar. La autovía es necesaria, el crecimiento de las poblaciones y el movimiento de la población de las grandes ciudades al interior demanda también una inversión en infraestructura. La autovía es sumamente necesaria para quien trabaja, para los vehículos de emergencia. Sí tenemos que tratar de que tenga el menor impacto posible en el ambiente, ¿no? Que también este gobierno de la provincia tiene una mirada de conservación que la compartimos y es bastante interesante. Muchísimas gracias, Emiliano. Te agradezco a vos y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos con la última nota. Nos despedimos hasta el próximo lunes con Decisión. Presentamos el innovador programa comunitario de monitoreo y acción preventiva. En el marco del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, que ya está en vigencia, los carlospacenses fortalecemos nuestra identidad y el cuidado de los espacios